es desconocer a Jesucristo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La lectura de la Biblia con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la meditación, a la lectura continua de la palabra de Dios. Presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, diciendo todos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para leer tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. La primera alianza tenía una liturgia y un santuario como los hay en este mundo. Un primer recinto fue destinado para el candelabro y la mesa con los panes ofrecidos. Esta parte se llama lugar santo. A continuación, detrás de la segunda cortina, hay otro recinto llamado lugar santísimo, donde está el altar de oro, de los perfumes, y el arca de la alianza enteramente cubierta de oro. El arca contenía un vaso de oro con el maná, la vara de Aarón que había florecido y las tablas de la ley. Por encima del arca están los querubines de la gloria, cubiertos sus alas, cubriendo con sus alas el lugar del perdón. Pero no cabe aquí describirlo todo con más detalle. Estando todo dispuesto de esta manera, los sacerdotes entran en todo tiempo en el primer recinto para cumplir su ministerio. Pero en el segundo tan solo entra el sumo sacerdote una sola vez al año, y nunca sin la sangre que va a ofrecer por sus extravíos y por los del pueblo. De este modo el Espíritu nos enseña que mientras esté en pie el primer recinto, el camino que lleva al santuario no está abierto. Todo eso es símbolo para el tiempo presente. Las ofrendas y sacrificios que se presentan a Dios no pueden llevar a la perfección interior a quienes lo ofrecen. Estos alimentos, bebidas y diferentes clases de purificación por el agua son ritos de hombres y solamente valen hasta el tiempo de la Reforma. Cristo, en cambio, vació como el sumo sacerdote. Cristo, en cambio, vino como el sumo sacerdote que nos consigue los nuevos dones de Dios y entró en un santuario más noble y perfecto, no hecho por hombres, es decir, que no es algo creado. Y no fue la sangre de chivos y de novillos la que abrió el santuario, sino su propia sangre, cuando consiguió de una vez por todas la liberación definitiva. Pues si la sangre de chivos y de toros y la ceniza de ternera con la que se rociaba a los que tienen alguna culpa, les dan tal vez una santidad y pureza eterna, con mucha mayor razón la sangre de Cristo, que se ofreció por todos, por el Espíritu eterno, como víctima sin mancha, purificada nuestra conciencia de las obras muertas, para que sirvamos al Dios vivo. Por eso Cristo es el mediador de un nuevo testamento o alianza. Por su muerte fueron redimidas las faltas cometidas bajo el régimen de la primera alianza, y así la promesa se cumple en los que Dios llama para la herencia eterna. Cuando hay un testamento se debe esperar a la muerte del testador. El testamento no tiene fuerza mientras vive el testador, y la muerte es necesaria para darle validez. Por eso se derramó sangre al iniciarse el Antiguo Testamento. Cuando Moisés terminó de proclamar ante el pueblo todas las ordenanzas de la ley,
tomó sangre de terneros y de chivos, agua, lana roja, hisopos, y roció el propio libro del testamento y al pueblo, diciendo: esta es la sangre del testamento que pactó Dios con ustedes. Roció asimismo con sangre el santuario y todos los objetos del culto. De hecho, según la ley, la purificación de casi todo se ha hecho con sangre, y sin derramamiento de sangre no se quita el pecado. Tal vez fuera necesario purificar aquellas cosas que solo son figuras de las realidades sobrenaturales, pero esas mismas realidades necesitan sacrificios más excelentes, pues ahora no se trata de un santuario hecho por hombres, figura del santuario auténtico, sino que Cristo entró en el propio cielo, donde está ahora ante Dios en favor nuestro. Él no tuvo que santificarse repetidas veces, a diferencia del sumo sacerdote que vuelve todos los años con una sangre que no es la suya. De otro modo, hubiera tenido que padecer muchísimas veces desde la creación del mundo. De hecho, se manifestó una sola vez al fin de los tiempos para abolir el pecado con su sacrificio. Así como los hombres mueren una sola vez y después vienen para ellos el juicio, de la misma manera Cristo se sacrificó una sola vez para quitar los pecados de una multitud. La segunda vez se manifestará a todos aquellos que lo esperan como a su Salvador, pero ya no será por causa del pecado. La religión de la ley contiene una sombra de los bienes por venir, pero no la verdadera figura de las cosas. Por eso no puede llevar a la perfección mediante los sacrificios a los que vuelven a ofrecerlos año tras año. De otro modo, quedarían puros de una vez gracias a su culto. Ya no se sentirían culpables de ningún pecado y dejarían de ofrecer sus sacrificios. Pero no, cada año estos sacrificios recuerdan sus pecados. Es que la sangre de los toros y de los chivos no tienen valor para quitar los pecados. Por eso, al entrar Cristo en el mundo, dice: tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, sino que me formaste un cuerpo. No te agradaron los holocaustos, ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije: aquí estoy yo, oh Dios, como en un capítulo del libro está escrito de mí, para hacer tu voluntad. Comienza por decir: no quisiste sacrificios ni ofrendas, ni te agradaron holocaustos o sacrificios por el pecado. Y sin embargo, esto es lo que pedía la ley. Entonces sigue: aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Con esto anula el primer orden de las cosas para establecer el segundo. Esta voluntad de Dios de que habla es que seamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo Jesús, hecha una sola vez. Los sacerdotes están de servicio diariamente para cumplir su oficio, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios, que nunca tienen el poder de quitar los pecados. Cristo, por el contrario, ofreció por los pecados un único y definitivo sacrificio que se sentó a la derecha de Dios, esperando solamente que Dios ponga a sus enemigos bajo sus pies. Su única ofrenda lleva a la perfección definitiva a los que la santifican. Nos lo declara el Espíritu Santo. Después de decir: esta es la alianza que pactaré con ellos en el tiempo en que ha de venir el Señor añade: pondré mi ley en su corazón y la grabaré en su mente. No volveré a acordarme de sus errores ni de sus pecados. Pues bien, si los pecados han sido perdonados y no hay sacrificios por el pecado,
Así pues, hermanos, no podemos dudar de que entraremos en el santuario en virtud de la sangre de Jesús. Él nos abrió ese sacrificio nuevo y vivo a través de la cortina, es decir, su carne, teniendo un sacerdote excepcional a cargo de la casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero, con fe plena, limpios interiormente de todo lo que mancha la conciencia y con el cuerpo lavado de agua pura. Sigamos profesando nuestra esperanza sin que nada nos pueda conmover, ya que es digno de confianza aquel que se comprometió. Tratemos de incitarnos el uno al otro en la forma de amar y hacer el bien. No abandonen las asambleas, como algunos acostumbran a hacer, sino más bien anímense unos a otros, tanto más cuando ven que se acerca el día. Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el pleno reconocimiento de la verdad, no puede haber ya sacrificio por el pecado. Solamente queda la perspectiva tremenda del juicio y del fuego que devora a los rebeldes. El que desprecia la ley de Moisés es condenado a muerte, sin compasión por el testimonio de 2 o 3 personas. No será mucho peor para quienes pisoteen al Hijo de Dios y ponen la sangre de la alianza con la cual fue santificado, habiendo insultado al Espíritu, don de Dios. Conocemos al que dijo: a mí me corresponde la venganza, daré a cada cual su merecido. Y también, el Señor juzgará al pueblo. Es espantoso caer en las manos del Dios vivo. Recuerden aquellos primeros tiempos, poco después de haber sido iluminados, en que tuvimos que soportar un duro y doloroso combate. A veces fueron expuestos públicamente a humillaciones y pruebas. Otras veces tuvimos que participar del sufrimiento de otros que fueron tratados de esta manera. Sufrieron con los que iban a la cárcel. Les quitaron sus bienes y lo aceptaron gozosos, sabiendo que la esperanza, que le esperaba una riqueza mejor y más duradera. Por eso no pierdan ahora su resolución, que tendrá una recompensa grande. Es necesario que sean constantes en hacer la voluntad de Dios para que consigan su recompensa. Acuérdense que dentro de poco, muy poquito tiempo, el que ha de venir llegará, no tardará. Mi justo, si cree, vivirá. Pero si desconfía, ya no lo miraré con amor. Nosotros no somos de los que se retiran y se pierden, sino que somos hombres de fe que salvan sus almas. La fe es aferrarse a lo que se espera. Es la certeza de cosas que no se pueden ver. Esto mismo es lo que recordamos en nuestros antepasados. Por la fe creemos que las etapas de la creación fueron dispuestas por la palabra de Dios y entendemos que el mundo visible tiene su origen en lo que no parece. Por la fe Abel, su sacrificio fue mejor que el de su hermano Caín. Por eso fue considerado justo, como Dios le lo dio a entender, aprobando sus ofrendas, y aunque después de muerto, por su fe sigue clamando. Por su fe también Enoc fue trasladado al cielo una vez en vez de morir, y los hombres no volvieron a verlo, porque Dios se lo había llevado. Antes de que fuera arrebatado al cielo, se nos dice que había agradado a Dios. Pero sin la fe es imposible agradarle, pues nadie se acerca a Dios si antes no cree que existe y que recompensa a los que lo buscan. Por la fe Noé escuchó el anuncio del acontecimiento que no se podía anticipar y construyó el arca que iba a salvarse con su familia.
La fe de Noé condenaban a sus contemporáneos y por ella fue reconocido justo, lo cual es fruto de la fe. Por la fe Abraham, llamado por Dios, obedeció la orden de salir para un país que recibiría la herencia y partió sin saber a dónde iba. La fe hizo que se quedara en la tierra prometida, que todavía no era suya. Allí vivió en tiendas de campaña lo mismo que Isaac y Jacob, a los que beneficiaba la misma promesa, pues esperaban la ciudad de sólidos cimientos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe pudo tener un hijo a pesar de su avanzada edad y que Sara era también estéril, pues tuvo confianza en el que se lo prometía. Por eso de este hombre únicamente, ya casi impotente, nacieron descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo e interminables como los granos de la arena de la orilla del mar. Todos murieron como creyentes. No habían conseguido lo prometido, pero lo habían visto y reconocido desde lejos, confesándose extraños y peregrinos en la tierra. Los que así hablan hacen ver claramente que van en busca de una patria, pues si hubieran añorado la tierra de la que habían salido, tenían la oportunidad de volver a ella. Pero no, aspiraban a una patria mejor, es decir, a la del cielo. Por eso Dios no se avergüenza de ellos, ni de llamarse su Dios, pues Él les preparó la ciudad. Por la fe Abraham fue a sacrificar a Isaac cuando Dios quiso ponerlo a prueba. Estaban ofreciendo al hijo único que debía heredar la promesa, y Dios le había hecho: por Isaac tendrás descendientes que llevarán tu nombre. Abraham pensó: seguramente Dios es capaz de resucitar a los muertos. Por eso recobró a su hijo, lo que tiene un sentido simbólico para nosotros. Por la fe también Isaac dio a Jacob y a Esaú las bendiciones que decidía el porvenir. Por la fe Jacob, moribundo, dio bendiciones diferentes a los hijos de José y se inclinó apoyándose en su bastón. Por la fe José, próximo a su fin, recordó que los hijos de Israel saldrían de Egipto y dio órdenes referentes a sus propios restos. Por la fe los padres del recién nacido Moisés lo escondieron durante 3 meses, pues vieron que el niño era muy hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, ya crecido, se negó a ser llamado hijo de una hija del faraón y quiso compartir no el goce pasajero del pecado, sino los malos tratos del pueblo de Dios. Se fijó en que Dios retiraba a cada uno y consideró ser humillado con Cristo tenía más valor que toda la demás riqueza de Egipto. Por la fe abandonó Egipto sin temor a la ira del rey, porque se fijaba en la otra que es invisible. Por la fe celebró la Pascua y rociaron con sangre las puertas, para que el exterminador no diera muerte a sus hijos primogénitos. Por la fe atravesaron el mar Rojo como si fuera tierra seca, mientras que los egipcios trataron de pasarlo y se ahogaron. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de dar la vuelta alrededor durante 7 días. Por su fe la prostituta Rahab dio buena acogida a los espías y escapó a la muerte de los incrédulos. ¿Qué más diré? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, lo mismo que Samuel y los profetas. Ellos, gracias a la fe, sometieron a otras naciones e impusieron la justicia, vieron realizarse las promesas de Dios, cerraron la boca de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada,
sanaron de enfermedades, se mostraron valientes en la guerra y rechazaron a los invasores extranjeros. Hubo mujeres que recobraron resucitados a sus muertos, pero también hubo otros que en vista de una resurrección mejor no buscaron salvarse a cualquier precio de la tortura. Otros sufrieron la prueba de las cadenas y de la cárcel. Fueron apedreados, torturados, asesinados. Murieron a espada. Anduvieron errantes de una parte para otra. Si otro vestido que pieles de corderos y de cabras, falta de todo, oprimidos, maltratados. Esos hombres, de los cuales no era digno el mundo, tenían que vagar por los desiertos y las montañas y refugiarse en cuevas y escondites. Todos estos merecieron que se recordara su fe, pero no por eso consiguieron el objeto de la promesa. Es que Dios nos reserva algo mejor y no debía llegar al término sin nosotros. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. A los Hebreos, capítulo 12. Innumerables son estos testigos que nos envuelven como una nube. Depongámonos, pues, toda carga inútil y en especial las amarras del pecado, para correr hasta el fin la prueba que nos espera. Fijo los ojos en Jesús, que organiza esta carrera de la fe y la premia al final. Él escogió la cruz en vez de la felicidad que se le ofrecía, no tuvo miedo a la humillación y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Piensen en Jesús, que sufrió tantas contradicciones de parte de gente mala, y no le faltarán las fuerzas ni el ánimo. Ustedes se enfrentan con el mal, pero todavía no han tenido que resistir hasta la sangre. Tal vez hayan olvidado la palabra de consuelo que la sabiduría les dirige como a hijos. Hijos, no te pongas triste porque el Señor te corrige. No te desanimes cuando te reprende, pues el Señor corrige al que ama y castiga al que recibe como hijo. Ustedes sufren, pero es para su bien, y Dios los tratará como a hijos. ¿A qué hijo no le corrige su padre? Si no conocieran las correcciones, que ha sido la suerte de todos, serían bastardos y no hijos. Además, cuando nuestros padres según la carne nos corregían, los respetábamos. ¿No deberíamos someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para tener vida? Nuestros padres nos corregían sin ver más allá de la vida presente, tan corta, mientras que Él mira a los que nos ayudará a participar de su propia santidad. Ninguna corrección nos alegra en el momento, más bien duele, pero con el tiempo, si nos instruimos, traerá frutos de paz y de santidad. Por lo tanto, levanten las manos caídas y fortalezcan las rodillas que tiemblan. Enderecen los caminos tortuosos por donde ha de pasar, para que el cojo no se desencamine y más bien se mejore. Procuren estar en paz con todos y progresen en santidad. Sin ella nadie verá al Señor. Cuídense, no sea que alguno de ustedes pierda la gracia de Dios y alguna raíz amarga produzca brotes perjudicando a muchos.
que no haya ningún inmoral, impío como Esaú, que por un guiso entregó sus derechos consagrados de hijo mayor. Ustedes saben que después, cuando quiso obtener la bendición, fue rechazado y no pudo cambiar la decisión, aunque la pidió con lágrimas. Recuerden su iniciación. No hubo aquel fuego físico que ardía junto a la nube oscura y la tempestad, con el sonido de trompetas y una voz tan potente que los hijos de Israel suplicaron que no se les hablara más. De este modo, acataron aquella orden de no acercarse. Quiten todo el monte, aunque sea un animal, deberá ser apedreado. Lo que se veía era tan temible que Moisés dijo: estoy temblando de miedo. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, con innumerables ángeles, a la asamblea en fiesta de los primeros ciudadanos del cielo, a Dios justo juez universal, al que rodean los espíritus de los justos que ya alcanzaron su perfección, a Jesús el mediador de la nueva alianza, llevando la sangre que purifica y que clama a Dios con más fuerza que la sangre de Abel. Cuidado pues de hacerse los sordos con el que habla, pues no se salvaron en aquel tiempo los que desoyeron la palabra del profeta en la tierra. Menos todavía nosotros, si nos desentendemos del que habla desde los cielos. Su voz conmovió entonces la tierra, pero ahora se nos da este aviso: esta última vez haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Las palabras esta última vez indica que serán cambiadas las cosas que se pueden mover, es decir, las creadas, y solo permanecerán las que no se mueven. Por eso, si hemos recibido el reino que no se puede conmover, conservaremos esta gracia y sirvamos a Dios y como Él desea, con amor y de verdad, pues nuestro Dios es fuego devorador. Manténganse el amor fraterno. No se dejen de practicar la hospitalidad, pues saben que algunos dieron alojamiento a ángeles sin saberlo. Acuérdense de los presos como si estuvieran con ellos en la cárcel, y de los que sufren, pues ustedes también tienen cuerpo. Que todos respeten el matrimonio y ninguno manche la unión conyugal. Dios castigará a los licenciosos y a los que cometen adulterio. No corran tras el dinero, sino más bien confórmense con lo que tienen. Pues Dios ha dicho: nunca te dejaré ni te abandonaré. Y nosotros hemos de responder, confiándoos: el Señor es mi socorro, no temeré. ¿Qué puede hacerme los hombres? Acuérdense de sus dirigentes, que les enseñaron las palabras de Dios. Miren cómo desearon esta vida e imiten su fe. Cristo Jesús permanece hoy como ayer y por la eternidad. No se dejen engañar por las novedades y las doctrinas extrañas de la fe. La gracia de Dios es un buen medio para fortalecer la vida interior. No cuenten con otros alimentos de los que nadie sacó provecho. Nosotros tenemos una mesa sagrada en la cual no pueden sentarse los que todavía sirven en el templo. Y fíjense, después de que el sumo sacerdote ha llevado al santuario la sangre que ofrece por el pecado, los cuerpos de las víctimas son quemados fuera del recinto sagrado. Por eso mismo también Jesús salió de la ciudad santa para sufrir su pasión y purificar al pueblo con su propia sangre. Salgamos pues del recinto sagrado para ir a su encuentro y carguemos con su misma humillación.
sabiendo que no tenemos aquí una patria permanente, sino que andamos en busca de la futura. Ofrezcamos a Dios en todo tiempo por medio de Jesús el sacrificio de alabanza, que consiste en celebrar su nombre. No se olviden de compartir y de hacer el bien, pues tales sacrificios son los que agradan a Dios. Obedezcan a sus dirigentes y estén sumisos, pues ellos se desvelan por sus almas, de las cuales deberán rendir cuenta. Ojalá esto sea para ellos motivo de alegría y no peso, pues no les traería a ustedes ventaja de ninguna clase. Rueguen por nosotros, que solo deseamos proceder en todo con rectitud y estamos seguros de que nuestras intenciones son limpias. Les ruego encarecidamente que recen a Dios para que cuanto ustedes puedan volver para que cuanto antes pueda volver a ustedes. Que los bendiga el Dios de la paz, que rescató de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, Pastor supremo de las ovejas, por haber derramado la sangre de la alianza eterna, que les haga adquirir todo lo que es perfecto, para que así cumplan su voluntad, pues Él pone en nosotros lo que le agrada por Cristo Jesús, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, les ruego que acepten esta palabra de exhortación, pues les escribí un poco apurado. Sepan que nuestro hermano Timoteo fue puesto en libertad. Si viene pronto, iré con él a visitarlos. Saluden a todos sus dirigentes, a todos los santos hermanos nuestros, los de Italia, los saludan. La gracia sea con ustedes, con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Le leyó el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana para seguir leyendo la palabra de Dios. No falten, los esperamos.